Bienvenidos a la clase número 7 de Redox. Vamos a hacer el ejercicio que quedó propuesto el último día. Me piden que dibuje la pila cobre 2, cobre, hidrógeno, hidrógeno, protón, hidrógeno. Sabiendo que el hidrógeno reduce al cobre. Si el hidrógeno reduce al cobre, el hidrógeno se oxida. Mientras que el cobre, por tanto, se reduce. Es de predecir la fuerza electromotriz e indicar cómo cambia la masa de los electrodos y el sentido de la corriente eléctrica, hacia dónde se mueven los electrones. Voy a dibujar en primer lugar aquí el electrodo de hidrógeno, que consta de una campana por donde se está burbujeando hidrógeno para que se absorba en una placa de platino. Esto es una disolución de protones, 1 molar o H3 o más, 1 mol por litro. Burbujeamos hidrógeno por aquí y el hidrógeno se absorbe sobre el platino, con lo cual puede producirse aquí la reacción entre el protón y el gas hidrógeno. El gas hidrógeno que está siendo burbujeado por aquí a una atmósfera de presión. El otro electrodo sería el electrodo de cobre. Vamos a pintarlo aquí. Ponemos una placa de cobre en una disolución que contenga una sal de cobre 2, que sea de concentración 1 mol por litro. Nuestro puente salino. Y unimos con cable los electrodos. Como sé que el par del hidrógeno se oxida, aquí tendré la reacción siguiente: hidrógeno 0 para pasar a hidrógeno 1. Como hay 2 hidrógenos a la izquierda, 2 a la derecha, más 2 electrones. Esto es una oxidación. Por tanto, como empieza por consonante, por vocal, este sería el ánodo. En el otro electrodo, el cobre 2 tomará 2 electrones para reducirse a cobre 0. Esto sería una reducción y como empieza por consonante, se produce en el cátodo. Ya tenemos el ánodo y el cátodo. Como yo sé que la fuerza electromotriz de la pila es igual al potencial normal del cátodo menos el potencial normal del ánodo, como si miro las tablas, el cobre sería el cátodo, el cobre es el cátodo, mirando las tablas sería más 0,34 el potencial de reducción del cobre, menos el del ánodo, que es el electrodo de hidrógeno, que vale 0, y esto me da una cantidad para la fuerza electromotriz de la pila de 0,34 voltios. Por lo cual aquí podríamos experimentar una fuerza electromotriz de 0,34 voltios. ¿Cuál sería el sentido de la corriente eléctrica? Pues si los electrones están produciéndose aquí en el ánodo, porque el hidrógeno que llega por aquí suelta 2 electrones, los deja en el platino y pasa a ser H+, que pasa a la disolución, pues los electrones pasarán en este sentido. ¿Cómo cambia la masa? Pues si aquí está el cobre depositándose como cobre 0, los cobre 2 de la disolución se depositarán y irán aumentando la masa de este electrodo de cobre. Luego aquí la masa aumenta. En este caso, como es un gas que se está absorbiendo y el gas pasa a la disolución, el platino no se altera, queda como estaba. Por tanto, aquí la masa permanece constante. Solo que el gas se transforma en protones, ¿no?
dentro de la disolución. Bueno, pues ya tenemos hecho el ejercicio y vamos a seguir con esta clase viendo. Vamos a ver ahora la energía que se pone en juego cuando una pila está funcionando. La fuerza electromotriz que me proporciona una pila está relacionada con la variación de energía libre. Es la energía libre la que me da una pila cuando está funcionando. La energía libre de la reacción. Y esta es la fórmula, donde N es el número de electrones que se transfiere en la ecuación química global. Por ejemplo, yo antes tenía que el hidrógeno le daba 2 electrones al cobre 2. Y la reacción global sería esta: 2 protones más un cobre 0. Pues estos 2 electrones que aparecen aquí son mi número N que tengo aquí abajo. Ese es el número N. F es el Faraday, que es la carga de un mol de electrones, que son 96.500 coulombios. Y la fuerza electromotriz de la pila se calcula, como hemos visto antes, como restando la del cátodo, del electrodo que funciona como cátodo, restarle la del ánodo. Al cátodo le restamos el ánodo. ¿Cómo podemos ver esto de un punto de vista físico? Porque la energía eléctrica que me proporciona una pila, si yo tengo una pila y me está proporcionando energía eléctrica, esa energía, los que estudian electricidad lo saben bien, es el producto de la carga por el voltaje. El voltaje ya lo tengo. El voltaje no es más que lo que he llamado E pila, el potencial, la fuerza electromotriz de la pila, ¿no? La fuerza electromotriz. ¿Pero qué carga es la que pasa por el circuito? Bueno, pues la carga que pasa por el circuito está dependiendo de estos electrones que se están siendo transferidos. Lo que ocurre es que los electrones circulan por la pila. La carga que pasa sería igual al número de electrones que están pasando por la pila por la carga de un electrón, que la vamos a poner aquí, carga de un electrón. Si yo multiplico por el número de Avogadro y divido por el número de Avogadro, ahora puedo hacer lo siguiente. Este número de Avogadro lo voy a pasar dividiendo aquí. Y el número de electrones entre el número de Avogadro es justamente el número N. Los moles de electrones que se transfieren para un mol de sustancias que están reaccionando. Y la carga del electrón por el número de Avogadro, si se multiplica, se puede hacer, son 2 números conocidos, se obtiene el Faraday. Luego voy a tener nuestra fórmula N por F por E pila, que son las 3 que tenemos aquí, N por F por E pila. La termodinámica nos enseña que para que una reacción sea espontánea, su energía libre debe disminuir. Es decir, su incremento debe ser negativo menor que 0. Si hemos definido la fuerza electromotriz para que la energía libre sea el menos NF E pila, que sería la fuerza electromotriz de la pila, me queda que para que todo sea negativo, para que la energía libre sea negativa, como el número de electrones, el Faraday, son positivos los dos, la única posibilidad es que la fuerza electromotriz, que podría ser positiva o negativa, debe ser positiva también, para que me quede la energía libre negativa. Por tanto, ya sabemos que la fuerza electromotriz, tal como la hemos definido, debe ser positiva para que la pila funcione, en el sentido en que la he escrito, obviamente. Así que a la vista de los potenciales normales de las tablas de reducción, yo puedo elegir los pares redox, cualquiera, y ponerlos como cátodo y como ánodo, de manera que cuando me dé positivo estoy haciéndolo bien, es decir, estoy escribiendo la reacción en el sentido en que de verdad se produce. Y eso vamos a verlo enseguida. Como hemos dicho, sabremos quién se reduce, quién se oxida, usando las tablas. Pero esto vamos a verlo con un ejemplo que es mucho mejor.
Vamos a ver si la plata metálica reduce al cobre 2. Me preguntan, ¿la plata metálica reduce al cobre 2? Pues no lo sé. Vamos a ver. Tengo mi tabla de potenciales. Aquí está. Tengo mi plata aquí en rojo y el cobre lo tengo aquí en azul. Y hago lo siguiente. Digo, voy a suponer que la plata se oxida, porque me están diciendo que si la plata reduce al cobre, pues ella debe oxidarse. Vamos a suponer que esto es cierto. Vamos a suponer que es cierto. Suponemos que esto es cierto. Con lo cual, si la plata metálica está reduciendo, ella tiene que oxidarse. Sería el ánodo de la pila. Obviamente, el cobre tiene que reducirse, luego sería el cátodo. Pues yo ahora calculo mi fuerza electromotriz restando E cátodo menos E ánodo. Y como los tengo en las tablas, pues me resulta bastante fácil. El cátodo es el cobre 0,34, el ánodo la plata 0,79 y al restar me sale un signo menos, menos 45. Como la energía libre tiene este n que es positivo, el número de electrones que se intercambian, en este caso, para que se entienda, si yo multiplico este por 2, para que se vayan los electrones, la n esta de aquí valdría 2 electrones que se intercambian en la reacción que yo estoy analizando. F el Faraday, que vale 96.500 coulombios, también es positivo, número positivo, y la fuerza electromotriz de la pila me ha salido negativa. Al ser negativa, negativo con el negativo me sale positivo, y esto no es cierto. No se produce la reacción. Por tanto, la plata metálica no reduce al cobre 2. Sin embargo, si le doy la vuelta a la reacción, pongo este como cátodo, pongo este como ánodo, me cambiarían de lugar, me quedaría un signo más y entonces sí se produciría la reacción. Luego, el cobre metálico sí reduce a la plata. Es al revés. Vamos a ver la notación que se puede usar para la pila. Cuando yo tengo una pila, vamos a ponerlo por aquí arriba, yo lo que voy es viendo desde el ánodo, aquí vamos a poner el ánodo, donde se produce una oxidación vocal con vocal, hasta llegar al cátodo. Aquí se produce una reducción, como ya sabemos. Vamos viendo todo lo que vamos atravesando. El ánodo puede ser, por ejemplo, por un metal que hay aquí. Este es el ánodo. Pues yo lo pongo aquí. Por ejemplo, si tuviera la pila Daniel, el ánodo sería el zinc, luego yo pondría aquí zinc. Y ahora voy viendo, el zinc está en contacto con una disolución de zinc 2. Luego yo aquí pondría la disolución de zinc 2, que podría ser cloruro de zinc, pues 1 molar, porque tengo que poner la concentración. Después pongo doble barra. Esta doble barra hace referencia al puente salino, porque aquí hay dos uniones líquidas. Aquí hay dos cambios, digamos, dos interfaces. Porque aquí se pone un algodoncito, aquí otro, y son disoluciones de diferente concentración las que se ponen en contacto. Son dos uniones líquidas, por eso se ponen las dos rayitas. Después seguimos en contacto con el cobre 2, una disolución, por ejemplo, de cobre 2, pues sulfato, vamos a poner sulfato de cobre 2, 1 molar, y escribimos 1 molar aquí. Y a continuación el cátodo, en este caso el cátodo sería el cobre metálico, sólido metálico, aquí lo podemos poner también sólido. Aquí serían disoluciones acuosas, ¿de acuerdo? Y el símbolo este estamos viendo que significa que estamos en contacto de una cosa con otra. Recapitulando, vamos a poner nuestro cobre aquí. El zinc, que es el ánodo, estamos aquí, está en contacto con la disolución de zinc. Esta está en contacto con el puente salino con la otra interfase del puente salino, en contacto con la disolución de cobre 2 y en contacto con el metal cobre. Con lo cual, esa es la forma de escribir una pila, ¿no? Para que sepamos todo lo que está en contacto dentro de la pila, el circuito de la pila y por dentro de la pila.
Pues dejamos un ejercicio propuesto, que es el siguiente. Escribe la notación de una pila formada por los pares redox plomo 2 plomo, hierro 3, hierro 2, sabiendo que las sales son nitrato de plomo y los cloruros de hierro a 1 mol por litro. Hay que predecir la reacción que se producirá, la que será espontánea en la pila, y calcular su fuerza electromotriz según las tablas que tenemos. Bueno, pues espero que sepáis hacerlo y lo resolveré como viene siendo habitual en la próxima clase. Hasta la próxima clase, por tanto.